El Instituto de Investigación del Biomagnetismo Cuántico, la Association Therapies of Quantum Biomagnetism y la Escuela de Biomagnetismo Cuántico presentan. Hola, saludos a todos los suscriptores de nuestro canal y a todos los que nos visitan. Y hablando de eso, pues si el video al final de la emisión te gusta, dale like, suscríbanse. Hay muchos que no se han suscrito y bueno, nos visitan, queremos saber quiénes son ustedes. Pues nada más darle un clic ahí al botón rojo para suscribirnos es suficiente. Y bueno, hoy vamos a ver cómo y por qué sana el biomagnetismo de Richard Bradley Meyer. ¿Cuál es el fundamento? Ya sabemos que sana, pero como terapeutas y especialistas debemos de saber por qué. ¿Por qué es tan valiosa esta investigación del Dr. Richard Bradley Meyer que realizó en la NASA para el descubrimiento del biomagnetismo que hoy conocemos? Él y su gran equipo multidisciplinario que abordó pues estas situaciones de la falta de magnetismo en los astronautas en las misiones espaciales, que para eso fue contratado. Pero, resultado de esa investigación también, el doctor Richard Bradley Meyer determinó que podía, con el magnetismo de los imanes, no solo restaurar esos desequilibrios electromagnéticos en los astronautas, sino también curar enfermedades tan graves como todo tipo de cáncer. Y hoy vamos a ver pues parte de los archivos del Dr. Richard Bradley Meyer y de nuestras investigaciones para explicar por qué funciona el biomagnetismo. Desde luego, si alguien no se los ha explicado es porque pues realmente no ha entendido el concepto o le hace falta esta información que nosotros estamos poniendo al público, desde luego dándole los créditos a cada uno de los investigadores que desarrolló el biomagnetismo y en este caso el doctor Richard Bradley Meyer. Y bueno, vamos a ver por qué resultado de la bioquímica que se produce como reacción ante la aplicación del biomagnetismo, pues podemos curar enfermedades tan graves como el cáncer. Y esto se hace a través de la electrólisis. Y bueno, para entender lo que es la electrólisis, pues podemos ver cuestiones técnicas. Técnicas que si bien pues a veces son pesadas o pesarosas, pues de alguna manera nos ayudan a entender tanto a las personas que son muy técnicas como a las personas comunes cómo funciona esto. Desde luego vamos a iniciar por la parte técnica. La electrólisis es el proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. En este caso vamos a buscar separar un compuesto fundamental para la vida, el agua, el H2O. Vamos a ver cómo se separa con la electrólisis. Y esta electrólisis ocurre con o resultado de la liberación de los electrones por los aniones en el ánodo, o hay una reacción bioquímica llamada reducción y la captura de electrones por los cationes en el cátodo o oxidación. Aquí vemos un cátodo y un ánodo. Son importantes y eso crea una batería eléctrica o es el principio de las baterías eléctricas. Pero bueno, fue descubierto esta situación de la electrólisis en 1800 por William Michelson. No obstante eso, en 1834, el químico inglés Michael Faraday pues desarrolló y publicó las leyes de la electrólisis, que llevan su nombre y acuñó los términos. El proceso. Cuando se aplica una corriente eléctrica continua mediante un par de electrones donde haya un ánodo y un cátodo, un ánodo y un cátodo, al conectarse en líquidos, por ejemplo el H2O,
como son los líquidos corporales, pues se rompe la molécula del agua y se desintegra en sus elementos hidrógeno y oxígeno. Pero bueno, vamos a seguir viendo el proceso. Se aplica una corriente eléctrica continua mediante un par de electrodos conectados a una fuente de alimentación eléctrica y sumergidos en una disolución. El electrodo conectado al polo positivo se conoce como ánodo. Ánodo, aquí tenemos el ánodo, vamos a ponerlo de color rojo. Y por otro elemento llamado cátodo. El electrodo conectado al polo positivo se conoce como ánodo y el conectado al polo negativo como cátodo. Cada electrodo atrae los iones de carga opuesta. En este caso, por ejemplo, el oxígeno tiene una carga negativa, va a ser atraído obviamente al ánodo. Y el hidrógeno va a ser atraído por la ley de los opuestos. Los opuestos van a atraer a su opuesto. En este caso, el hidrógeno que es positivo va a ser atraído por el cátodo que es negativo. La ley de cargas lo explica esta situación, donde pues el positivo atrae al negativo y el negativo atrae al positivo. Y aquí lo vemos bien palpablemente. Pero bueno, sigamos con las cuestiones técnicas. La manera más fácil de recordar la terminología de la raíz griega de las palabras cátodo y ánodo es, pues, de alguna manera, ver por sus raíces. Odo significa camino. Electrodos, es decir, los imanes en este caso, que hacen la función de polos, van a ser los electrodos y sus líneas magnéticas el camino por donde se van a ir los electrones, como estamos hablando de que sucede a través del intercambio electrónico o iónico. En términos del hidrógeno se les llama iones. Bueno, cata significa hacia abajo o catacumba, catástrofe, por ejemplo, y cátodo, obviamente, es el camino a donde se atraen los electrones. Ana significa arriba, ánodo es el camino por el que ascienden los electrones. Ión significa caminante. Ese es importante a la hora del intercambio iónico cuando hacemos la curación. Y después vamos a ver cómo es esto. Entonces el ión o caminante se dirige al ánodo y el catión se dirige al cátodo. Es decir, el oxígeno es ánodo, o mejor dicho, el oxígeno se comporta como, pues al tener el signo negativo, se dirige al ánodo, al ser un anión. Y el catión, al ser positivo, el hidrógeno, se va a dirigir al cátodo. La nomenclatura, también esto se utiliza para las baterías y de hecho eso es el ejemplo que más vamos a poner de una batería, porque con los dos polos precisamente se crea esta batería, donde el polo positivo o la zona electromagnéticamente positiva pues va a tener esta función de ánodo, y en la parte donde va a tener la función electronegativa se le va a llamar cátodo. Ahora, la electrólisis del agua, que eso es lo importante, dado que en el cuerpo humano el 70 o más está compuesto por agua. Si nosotros logramos hacer reaccionar el agua y separar sus elementos, podemos corregir el pH de los líquidos corporales. Eso es por un lado. Por otro, las funciones de nuestro organismo de circulación, de digestión, de respiración, el ejercicio mismo, incluso el pensar,
Todas esas funciones son acidificantes por su propia naturaleza. Luego entonces, amén de que la alimentación nos puede acidificar, amén de que los patógenos también acidifican, las emociones negativas, los pensamientos negativos e incluso la inducción magnética mental de carácter negativo puede acidificar el cuerpo humano. De hecho, se dice que la única y gran enfermedad que hay es la acidificación del cuerpo humano. En fin, el cuerpo humano, por sus propios procesos naturales, tiende a la acidificación, sobre todo cuando estos procesos naturales rompen la armonía o la congruencia dentro de nuestro organismo, emociones, pensamientos y energía con frecuencias con bajas frecuencias o frecuencias negativas. Es decir, comer alimentos acidificantes, químicos que todavía nuestro cuerpo no se ha adaptado a ellos y que lo acidifican o le crean radicales libres, emociones negativas, pensamientos negativos y malas vibras de otras personas. En fin, todos esos factores acidifican nuestros líquidos corporales, integrados en la mayoría de nuestro cuerpo por agua. De ahí que es importante que veamos la electrólisis del agua cuando incidimos con energía eléctrica en nuestros líquidos corporales, y en este caso lo vamos a hacer a través de los imanes. En fin, la electrólisis en el agua, si en el agua sucede este fenómeno, hay una separación del oxígeno y el hidrógeno y de otros componentes que estén, pero lo que nos interesa es la separación de el hidrógeno y el oxígeno, porque ellos van a provocar con esa separación reacciones bioquímicas de alcalinización o de acidificación. Pero bueno, sigamos con cuestiones técnicas antes de entrar al meollo del asunto. Repetimos, la electrólisis es el proceso para separar un compuesto en los elementos que lo conforman, en este caso el agua, separar el oxígeno y el hidrógeno, usando para ello electricidad. ¿Electricidad de qué? De los imanes. La palabra electrólisis viene de las raíces electro, electricidad, y lisis, separación. La electrólisis debe hacerse de tal manera que los dos gases desprendidos, en este caso oxígeno e hidrógeno, no entren en contacto, de lo contrario se juntarían de nuevo, produciéndose una mezcla peligrosamente explosiva. En el medio ambiente, obviamente, dentro de nuestros líquidos corporales, pues no habría eso, porque pues la misma agua del cuerpo pues no permitiría que hubiera calor, y el calor es, en el triángulo del fuego, es uno de los elementos para que haya pues estas explosiones. Es decir, el triángulo de los incendios que utilizan mucho los bomberos, dicen que debe de haber el combustible, en este caso el hidrógeno, oxígeno, la molécula de oxígeno, y calor para que haya fuego. En este caso, en los líquidos corporales, pues no habría fuego, pero sí hay alteración del pH. Ahora bien, repetimos. El ánodo va a atraer las burbujas del oxígeno, ya que separamos por electrólisis el oxígeno del hidrógeno. Y el cátodo va a traer las burbujas de hidrógeno. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque el doctor Richard Brennmeyer en su investigación llegó a determinar lo siguiente, y es el fondo del por qué esta técnica tan maravillosa funciona. Y fíjense lo que dice el resultado de sus investigaciones en la NASA. Dice, todas las enfermedades inician cuando un órgano o un tejido se hace más hipoactivo o más alcalino de lo normal. Y decimos que esta situación está creando una excelente oportunidad para la infección.
A su vez, esto causa el reemplazo de la respiración normal del oxígeno de las células del cuerpo, lo que permite que las bacterias anaeróbicas, es decir, que no necesitan oxígeno, crezcan, lo cual inicia un proceso de enfermedad. Ese es por un lado. Tan pronto como el cuerpo reconoce que hay un proceso de enfermedad en desarrollo, aumenta la cantidad de hidrógeno y disminuye la de oxígeno, causando hiperfunción del órgano o el tejido para compensar el problema. Esta condición tiene que invertirse para que se produzca la curación, es decir, invertir el proceso. La enfermedad no puede vivir en un ambiente rico en oxígeno. Y ahorita vamos a ver qué significa esto. Por ejemplo, antes de esto que leímos, también decía que cuando el órgano está hipoactivo, el hidrógeno se ha disminuido y hay más alcalinidad. Desde luego, si se disminuye el hidrógeno y aumenta el oxígeno alcaliniza. Cuando el órgano está hiperactivo, se ha aumentado el hidrógeno y hay más acidez, es decir, aumenta el hidrógeno, disminuye el oxígeno y se hiperacidifica la persona. Para poder tratar la enfermedad se necesita saber si tenemos una condición hipo o hiperactivo en el órgano o el tejido involucrado. Es decir, el gran descubrimiento es que en una zona donde hay la presencia de mucho hidrógeno, como por ejemplo en un cáncer hay mucho hidrógeno, se acidifica esa zona. Todo lo contrario, si hay mucha presencia de oxígeno, el oxígeno va a alcalinizar esa zona hiperactiva o ácida. Pero bueno, ya nos estamos emocionando y adelantando. ¿Por qué el magnetismo genera electricidad? Por unos principios básicos que hemos visto en otras ocasiones. Y vamos a repasarlos, para ahora sí entrar al meollo del asunto y vean lo extraordinario de este descubrimiento que se hizo en la NASA. La electricidad son partículas cargadas en movimiento o electrones. Ese es un principio eléctrico. Indiscutible y probado, obviamente. El magnetismo lo producen los pequeños imanes en las partículas, que no lo vamos a explicar, sino únicamente los principios que se van a aplicar a esto que vamos a ver. La electricidad crea el magnetismo, esto sí es importante. La electricidad crea el magnetismo y el magnetismo crea electricidad. Es decir, cuando ponemos imanes en el cuerpo humano, el magnetismo tiene esa capacidad de crear electricidad y esta electricidad va a crear el fenómeno de la electrólisis, o es decir, separar unas moléculas o unos compuestos de cómo están integrados. Pero bueno, sigamos viendo los principios. La fuerza eléctrica y magnética se transmiten por medio de campos. En este caso, los campos magnéticos. Y sobre todo, el principio de que la electricidad y el magnetismo son lo mismo es el fenómeno electromagnético. Ello explica de por qué el magnetismo crea electricidad y la electricidad crea magnetismo. Ahora bien, en un fenómeno de electrólisis, necesitamos que haya electricidad para que esa electricidad rompa la molécula del H2O en sus componentes hidrógeno y oxígeno. Al romperse estas moléculas, que aquí van a estar flotando, al romperse estas moléculas, eso nos va a permitir
que ya al estar libres por la ley de cargas, unas moléculas se van a ir por la ley de cargas a un polo y otras a otro polo. La electricidad, al estar fluyendo, porque hay la presencia, por un lado, de un polo positivo generado por cuestiones alimentarias, cuestiones emocionales, mentales, que generan zonas acidificadas, por ejemplo, un cáncer. Esto va a generar pues un polo positivo electromagnéticamente hablando dentro del organismo. Y si mediante la colocación de un imán, como por ejemplo lo hacía el maestro Richard Bradley en su par primigenio, poníamos ese imán en el organismo del consultante, aquí lo voy a resaltar de blanco, creábamos un circuito eléctrico donde teníamos la presencia de un cátodo, por un lado, y por el otro la presencia de un ánodo, y esto producía un circuito eléctrico, nada más por la presencia de ambos. Pero a su vez, al estar esta corriente eléctrica circulando en nuestros líquidos corporales, esa corriente eléctrica rompía la molécula, o rompe la molécula, repito, que une el oxígeno y el hidrógeno. Y por la ley de cargas, obviamente, el oxígeno se va a ir a la zona de acidez, porque va a ser atraído, porque el oxígeno es electromagnéticamente negativo, y esto va a hacer que pues migre el oxígeno a la zona ácida, oxigenando la parte ácida por un lado. Ahora bien, por su parte, el hidrógeno, que es electromagnéticamente pues positivo, va a ser atraído por pues el polo negativo, integrado en este caso por el imán de polaridad negativa. Y esto va a hacer que el hidrógeno disminuya de la zona del tumor, y al aumentar el oxígeno, pues el tumor y el medio en donde está albergado se va a alcalinizar. Debido a que si una zona está hipoactiva, donde el hidrógeno se ha disminuido y hay más oxígeno, va a haber alcalinidad. En este caso, pues el imán va a extraer todo el hidrógeno de la reacción electrolítica que va a haber dentro de los líquidos corporales. Y sobre todo, y lo fundamental, es que para tratar la enfermedad se necesita que busquemos que la parte donde está ácida le incorporemos oxígeno para alcalinizarlas. Debido a que si nosotros ponemos el par primigenio del doctor Richard Bradley, es decir, un imán negativo en una zona acidificada, como es la de un tumor,
la electricidad que se va a generar en esos dos polos por el simple presencia de poner sobre el tumor un imán negativo, eso va a crear una reacción electrolítica dentro de los líquidos corporales, separando el hidrógeno del oxígeno. Y el imán va a extraer los hidrógenos que acidifican y va a dejar el oxígeno, que va a hacer una reacción bioquímica en el tumor, alcalinizando y matando finalmente el tumor. Y esto es debido a que, resultado de sus investigaciones, el doctor Richard Bering-Meyer llegó a la conclusión que el polo norte de un magneto no solo detiene la actividad proteica, saca fluido, contrae los tejidos, constriñe vasos sanguíneos, aumenta la alcalinidad, obviamente por la presencia de el oxígeno que se queda resultado de la electrólisis y que es absorbido, por así decirlo, por la polaridad positiva del cáncer. Desde luego también el imán actúa como sedante, tiene un efecto calmante, inhibe y controla el dolor por la misma situación que estamos hablando, aumenta los iones de potasio, disminuye los iones anormales de calcio, aumenta el estado de alerta mental y aumenta el oxígeno en los tejidos. Aquí vemos esta relación del aumento del oxígeno en la zona ácida, alcaliniza porque resultado de la electrólisis, el oxígeno aumenta en la zona del cáncer. Disminuye la multiplicación de microorganismos porque el oxígeno es veneno puro para los patógenos. No solo le quitas el medio de supervivencia, sino que también los envenenas y los matas. En fin. Combate las infecciones, que es lo que les digo, combate las infecciones, atrae células rojas y blancas para ayudar a la curación, disminuye la función del corazón porque hace que trabaje menos y disminuye el hidrógeno y aumenta el oxígeno, resultado de la electrólisis que sucede en nuestro organismo. Es decir, puesto que se rompe esta molécula de la que hablábamos y quedan ya los átomos libres para poder, pues de alguna manera hacer otras reacciones químicas, el oxígeno se va al lado positivo, obviamente, de el circuito eléctrico, en este caso, hacia la zona ácida, oxigenando y por tal alcalinizando el tumor y acabando con el problema. Y obviamente los hidrógenos son absorbidos y sacados al ambiente, por así decirlo, por el polo negativo del imán que se pone. Este es el par primigenio del que hemos hablado, del doctor Richard Bering-Meyer, amén de el cambio que le hizo el doctor Gois para crear sus pares magnéticos. Pero esta es la base, es el mismo principio. Esta es la base fundamental. Muchos me han dicho que ¿por qué no le reconozco al doctor Gois la creación del biomagnetismo? No, le reconozco el par. Él mismo dice que él creó el par, porque es cierto. Si el doctor Gois y nosotros en el instituto no hubiéramos tomado, bueno, él tomó un seminario, nosotros tomamos varios seminarios con el doctor Bering-Meyer y leímos sus más de 6 libros de biomagnetismo que tienen la base científica, pues nosotros no pudiéramos desarrollar lo que hemos hecho. No obstante eso, obviamente, aquí está la explicación del por qué el doctor Richard Bering-Meyer curaba el cáncer con un solo imán de polo negativo. Y también
ahí está la explicación del por qué con el par del doctor Richard Bregel-Meyer sí es necesario saber qué polo estamos poniendo, porque si ponemos un imán de la misma polaridad en la zona, por ejemplo, de un cáncer, pues vamos a recrudecer la condición porque vamos a de alguna manera, pues incrementar la carga electromagnética positiva y se va a acidificar más la zona. No obstante eso, el doctor Richard Bregel-Meyer decía, bueno, si estás sintiendo que se está inflamando más con la cara del imán que pusiste, es algo que nos comentaba cuando tomamos sus seminarios con él, si ponen el imán equivocado, de polaridad equivocada, porque no sepan cuál es el polo, y aumenta el dolor, aumenta la inflamación, aumentan los síntomas, voltéenlo. Lo voltean y se empiezan a sentir el efecto analgésico, es decir, que va disminuyendo el dolor, que ya no está inflamado, que ya no está caliente esa zona, que se está enfriando, que se está yendo a la temperatura, pues están poniendo el polo correcto. Para no andar con eso de que rojo, negro y etcétera, etcétera, con esas situaciones que luego nos confunden. En fin, él decía, ve la reacción del cuerpo porque esa reacción va a ser inmediata e instantánea, de alivio o de agravamiento. Pero bueno, amén de eso, aquí vemos que este fenómeno de la electrólisis, cuando el cátodo empieza precisamente porque es de polo negativo, voy a cambiarlo de color, el cátodo, porque es de polo negativo, empieza a atraer, pues obviamente por la ley de cargas, a los hidrógenos de polo positivo, pues obviamente es por la ley de cargas. Todo lo contrario, la parte del ánodo va a atraer pues los átomos de oxígeno porque son de polaridad negativa, igual por la ley de cargas. Lo mismo va a suceder acá. El tumor va a tener una polaridad electromagnética positiva y como los oxígenos tienen polaridad electromagnética negativa, el mismo tumor, al hacer el fenómeno de la electrólisis, va a estar jalando, por así llamarle, electromagnéticamente las moléculas de oxígeno y con ello acabando con su existencia. Con los átomos de oxígeno, dije moléculas, no, con los átomos de oxígeno y los átomos de hidrógeno van a ser atraídos por el polo negativo del imán al ser ellos electromagnéticamente positivos y los va a sacar del medio al convertirse de átomos, al convertirse en quantums. Por la lógica y la teoría de la física cuántica. Bueno, eso es motivo de otro tutorial, pero vaya, el polo negativo va a traer a los hidrógenos que acidifican hacia el polo negativo por la ley de cargas, de que el negativo va a atraer al positivo. Y esto es finalmente la maravilla de pues el par primigenio del doctor Richard Bregel-Meyer. Él encontraba un punto ácido o hiperacidificado, en este caso, por un tumor y simplemente resultado de una investigación muy ardua, con mucho presupuesto. Estamos hablando de la NASA, no estamos hablando de cualquier escuela modesta de tercer mundo, no. De una institución de primer mundo donde se da la vanguardia de investigación. Él ponía un imán de polaridad negativa, creaba el circuito y se iniciaba el fenómeno de la electrólisis, extrayendo el hidrógeno de esa zona hiperacidificada donde hay abundancia de hidrógeno y dejando los átomos del oxígeno que provocaban una reacción bioquímica alcalinizando
esta zona. De tal suerte que con el tiempo el cáncer moría y los patógenos que contribuían o recrudecían la situación simplemente morían o eran aniquilados, como lo hemos visto. Esto es el gran logro del descubrimiento del biomagnetismo. Personalmente consideramos que no hay enfermedad que no pueda ser curada con este principio, que explicado así es muy sencillo, muy fácil, pero llegar a esas conclusiones pues requirió de grandes aparatos computacionales, personas con grandes conocimientos y un equipo multidisciplinario para entender estas cosas tan simples de la naturaleza, pero tan importantes, que han llevado a que se descubra, considero, la medicina de la era espacial, pero no solo eso, la medicina del presente y del futuro. O mejor dicho, la terapia, porque esto no es una medicina, es una terapia. Hacer uso de una de las energías fundamentales del universo para regresar a la armonía física, desde luego, emocional, mental y energética, sobre todo cuando ésta se ha traducido por vibraciones negativas en enfermedad. Para mí este es el descubrimiento fundamental del biomagnetismo por parte de su creador, y esto explica el cómo y por qué sana el biomagnetismo del doctor Richard Raleigh. Desde luego, la gran obra y contribución del doctor Geuss Durán con el par magnético, que tiene otra mecánica pero el mismo principio, pues esta terapia pues adquirió el cuerpo fundamental que tiene. Más aún, con la aplicación de la física cuántica, creemos que hemos llegado a la cúspide, a lo más avanzado y lo más moderno de métodos de tratamiento para restaurar la salud física, emocional, incluso psicológica, incidiendo a nivel orgánico en la bioquímica del ser humano. Por eso es de que la bioquímica del biomagnetismo cuántico, explicada a través de la electrólisis, pues basado en los descubrimientos del doctor Richard Raleigh en su terapia magnética del biomagnetismo, es el fundamento científico de la medicina más avanzada hasta el momento, o de la terapéutica más avanzada, pero más aún de la medicina vibracional de la era espacial. Y bueno, hasta aquí creo que sería todo. Si les gustó pues este tutorial, les pido que se suscriban, denle clic al cuadrito rojo para que pues estemos, la mayoría de los que nos escuchan no están inscritos, pues inscríbanse, así nos incentivan y nos entusiasman a seguir revelando todos los secretos del biomagnetismo. Activen la campanita para los próximos tutoriales. Si se dan cuenta, cada tutorial es oro molido para todos los biomagnetistas, independientemente de la escuela que sean, porque luego nos hablan de otras escuelas y nos dicen que por qué resaltamos al doctor Richard Raleigh, y bueno, pues es que es el que originó todo esto, amén de que les damos su crédito a todo mundo. Todo aquel que contribuyó, pues merece el crédito de lo que contribuyó, no de lo que no ha contribuido, porque entonces eso sería plagio. Y nosotros, como parte de una de nuestras profesiones que tenemos es el derecho, conocemos perfectamente lo que es plagiar una idea, en términos de ley y las penalidades que hay. No, a cada quien le damos su reconocimiento y cada quien lo que le toca. Y bueno, activen la campanita para próximos tutoriales, inscríbanse a nuestro curso. Todos esos que están estudiando medicina, pues perdónenme, pero están estudiando conocimientos del siglo XVII y XVIII, de la era isabelina, de la física newtoniana. No digo que está mal, lo que digo es que les hace falta complementar con la física cuántica. Ese es el futuro.
Todos los que estén estudiando que no sepan de física cuántica y de esto, pues la verdad es que están desfasados en términos de el avance científico. Estamos a punto de los viajes espaciales, los grandes viajes de como en aquel tiempo de Cristóbal Colón y de Américo Vespucio. Ahorita se están planeando, las naves espaciales se están haciendo. Los terapeutas de biomagnetismo cuántico van a ser necesarios en la exploración espacial, en el viaje a la Luna, en el viaje a Marte. Y al parecer China ya va muy avanzado en los cohetes de plasma. Seguramente vamos a ir a otros sistemas solares. Los telescopios han filmado cientos de miles de planetas iguales que la Tierra en cuanto a condiciones para albergar vida. Imagínense que en esos planetas hubiera desde la vida simple hasta la vida simple, es la oportunidad del ser humano de expandirse en el universo y de pues dejar de ser un ser humano aldeano, allí en un planeta en las orillas de la galaxia y convertirse en una civilización pues que por lo menos esté descubriendo o explorando el espacio infinito. Ya no es ciencia ficción. Como lo fue algunos años, ya es la realidad. Entonces necesitamos médicos cuánticos, no médicos isabelinos, no médicos newtonianos, eso ya es viejo. Estudien biomagnetismo cuántico, los invitamos. Nuestro curso el próximo octubre está el 5 y el 6 de octubre va a empezar este diplomado de biomagnetismo cuántico, 5 y 6 de octubre, y así durante un mes estudiando. Si aquí se sorprenden con estos tutoriales, lo que vemos en exclusividad de verdad es fenomenal. Es lo más avanzado en el planeta. Y óiganlo bien, es lo más avanzado en la terapéutica para restaurar la salud del ser humano en el planeta. Hola, saludos a todos los suscriptores y a todos los que visitan nuestro canal. Hoy queremos hacerle una atenta invitación a todos los que quieran cursar el biomagnetismo cuántico a través del Instituto de Investigación del Biomagnetismo Cuántico, la medicina cuántica al alcance de todos, la medicina espacial al alcance de todos para poderla aprender mediante la técnica del biomagnetismo cuántico. Esta convocatoria al diplomado pues se abre para este año que inicia del 2020, donde este diplomado contiene 4 módulos distribuidos en biomagnetismo cuántico, que trata toda la cuestión física, toda la cuestión biológica o enfermedades por patógenos, que es lo que formalmente tratan pues casi todas las escuelas, y una que otra situación emocional. Nosotros lo tratamos en un solo módulo. Todos esos cursos que dan de biomagnetismo 1, avanzado, bioenergética, etcétera, etcétera, porque obviamente si bien es la base del biomagnetismo, aplicado a la cuestión física es sumamente fácil atenderlo. En este primer módulo, biomagnetismo cuántico, pues vemos toda esa parte teórica, más obviamente pues toda la teoría cuántica, que es lo más revolucionario que se ha creado en la ciencia humana. El biomagnetismo fue creado en la NASA por el doctor Richard Bronnier y un equipo multidisciplinario que investigó el efecto que tiene la ausencia del magnetismo en los astronautas en las misiones espaciales. Ahí es donde se inventó esto. Obviamente con el doctor Richard Bronnier y equipo en pues esta técnica registrada con derechos de autor y publicada en más de 6 libros de biomagnetismo del doctor Richard Bronnier, el creador de esta técnica, y que bueno, él lo enseñó a otros que tomaron pues esta técnica, incluyendo el instituto, que ya tenemos 30 años de investigación continuando las líneas que nuestro mentor y maestro, el doctor Richard Bronnier, nos dejó o nos legó a través de sus archivos y también de los libros que publicó.
El segundo módulo es el de neurobiomagnetismo cuántico, que es tratar a ese portento del cerebro cuántico que tenemos para pues ahora sí que sanarlo de cualquier enfermedad mental, desde darle higiene mental hasta sanarlo de cualquier trastorno que pudiera tener o virus mental, como le llamamos en el instituto. En el tercer módulo vamos a ver otra cuestión sumamente compleja de este ser humano multidimensional, la dimensión emocional, que tiene varios enfoques, pero a la que nos referimos con este módulo es al enfoque de psicoshock o traumas, cuando estos pues obviamente han sido relevantes, que provocan una enfermedad que puede ser desde grave, común, crónica, hasta, por ejemplo, el cáncer, que es donde, pues obviamente su descubridor, el doctor Hammer, pues lo utilizó, y en una serie de enfermedades derivadas de psicoshock. Pues aquí en este tercer módulo vemos la biodescodificación cuántica a través del biomagnetismo, buscando esas emociones en tiempo, modo y lugar y circunstancias en las cuales se dieron, para desactivar esa mala elaboración emocional que se ha convertido o somatizado en una enfermedad física. Y en el cuarto módulo de biomagnetismo holocuántico multidimensional, ahí vamos a ver otra maravilla, que es aplicar la técnica holográfica cuántica a la sanación del ser humano. Pero no es una serie de palabras rimbombantes, sino que, por ejemplo, ya no tratamos patógenos, porque para eso está el primer módulo, sino que tratamos disfunciones orgánicas. Por ejemplo, un coágulo en las coronarias se puede disolver si aplicamos la técnica holográfica y nos metemos dentro del corazón por medio de esta técnica energéticamente y con nuestra intención para destrabar o deshacer este coágulo. Es extraordinario. O bien, por ejemplo, el cerebro de Brodmann, que también trabajó estudiando al interior del ser humano, nosotros podemos incidirlo con los imanes bajo la técnica holográfica. Y bueno, este diplomado está registrado en la Secretaría del Trabajo de México, es decir, tiene valor institucional, y pueden inscribirse durante todo el año, mes a mes, o bien cada 2 meses. Vamos a estar repitiendo el diplomado para aquellos que quieran hacerlo durante el año. Si tus propósitos de año es conocer más sobre cómo tener tu salud idónea y adecuada, pues estudia biomagnetismo. Ahora la salud está en las manos de las personas. Cualquier persona, de cualquier profesión, de cualquier nivel escolar, puede tomar nuestro curso, porque es un curso que es práctico, es intuitivo, y todos tenemos intuición, y todos a través de la práctica lo podemos aprender. Es la cosa más maravillosa, pero también más sencilla que podemos encontrar. Y bueno, los resultados y el nivel de vida o calidad de vida que resulta de saber el biomagnetismo cuántico, pues es extraordinaria. Esta técnica es capaz de curar desde el VIH, el cáncer, cualquier tipo de cáncer, y bueno, no se diga el resto de enfermedades comunes o graves que padecemos. Llamen al teléfono 55, que es la clave helada, y luego el 5319-5918, que es nuestro teléfono local en la Ciudad de México. O bien pueden escribirnos un correo a 2 veces i latina y biomagnetismo cuántico @gmail.com y biomagnetismo cuántico @gmail.com. O también pueden marcarnos a los teléfonos personales de la licenciada Juárez, su móvil celular 8722-4986 de la licenciada Juárez, 8722-4986 de
la licenciada Juárez, o bien el 4299-9661 del licenciado Trejo, 4299-9661. Si quieren mandarnos un mensaje por el programa de WhatsApp, pues obviamente previamente le ponen el plus 521, que es la clave de México, y luego el 8722-4986 de la licenciada Juárez, el plus 521-4299-9661 del licenciado Trejo. Y bueno, comuníquense si quieren convertirse en sus propios terapeutas o bien hacer una nueva profesión de esto, porque finalmente estamos preparando terapeutas de biomagnetismo cuántico a través de este diplomado. Les recuerdo, el curso, como en otras escuelas, cualquiera que sea esta, está registrada en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el número que sale en pantalla, que es el número de registro, donde pues se ha acreditado los planes de estudios de este diplomado para impartirlo. Reitero, cualquier persona puede aprenderlo, cualquier persona puede ya tener o gozar una excelente calidad de vida a través del biomagnetismo cuántico. Cualquier persona lo puede aprender. Es intuición y práctica, y todos somos intuitivos, y a través de la práctica, dice un dicho, un aforismo, que la práctica hace al maestro. Desde luego, nuestro diplomado es único en el mundo y es la continuación de la investigación del doctor Richard Brereton Meyer, porque nuestros antecedentes y base están en sus investigaciones y el legado que dejó a la humanidad de más de 6 libros, de toda una vida de investigación del doctor Richard Brereton Meyer y asociados, desde luego entre ellos su esposa, la señora Mary Brereton Meyer. Y bueno, están invitados, inscríbanse en cualquier ciclo del año del 2020 a nuestro curso y fórmense y prepárense como su propio sanador. Además, vemos cuestiones de física cuántica que es extraordinario. Es las facultades que siempre nos han negado como conocimiento y ahora está sistematizado en un curso. La telepatía, la telequinesis, el colapso del tiempo y el espacio, todo eso está al alcance de sus manos, de quienes estudien nuestro diplomado. Por ejemplo, este video que va anexo a esta convocatoria, pues trata el secreto fundamental del biomagnetismo, como nadie lo ha explicado, porque obviamente pues solo aquel que hizo la investigación en la NASA con el presupuesto multimillonario que se da para la investigación y mantener la salud de los astronautas, pues obviamente los aparatos de más alta tecnología son usados. Ahí es donde se creó esta técnica con esto que estamos explicando, que parece muy sencillo, pero que llevó una labor fundamental para la creación del biomagnetismo cuántico, que es la medicina vibracional de la era espacial. Esta medicina va a viajar junto con los astronautas al espacio ahora que estemos conquistando por lo menos nuestro sistema solar y por lo más, tal vez, otros sistemas. Y bueno, los invitamos a inscribirse y aprender esta nueva maravillosa técnica del biomagnetismo cuántico. Por cierto, nuestros cursos pueden ser presencial en la Ciudad de México o a distancia en cualquier parte de nuestro país o del mundo. La magia de las telecomunicaciones y los sistemas computacionales nos permiten darlo en la comodidad del hogar de cualquier persona del mundo que nos solicite el curso. Recuerden, en línea y a distancia, además de presencial en la Ciudad de México. Les enviamos a distancia todo el material físico para que pues tengan el material suficiente para las prácticas. Recuerden, también el curso está en línea y a distancia o presencial en la Ciudad de México. Así es que no hay pretextos para aprender esta técnica tan revolucionaria para proporcionarnos salud física,
mental, emocional e incluso energética espiritual. El biomagnetismo cuántico al alcance de todos, la medicina vibracional de la era espacial. Y bueno, los invitamos a que pues tomen este diplomado, no se van a arrepentir. Lo que hacen es una inversión. Todos aquellos del área de salud, por favor, ya dejen el siglo XVII, entren al siglo XXI, vean lo que viene, lo que implica todo esto de la curación a distancia, de la telequinesis, etcétera, 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 de lo que implica el biomagnetismo cuántico. Aquellos que ya son profesionales de años, pues desempolven sus conceptos e incorporen los nuevos. ¿Quién iba a decir que con tan solo un imán, en este caso, podríamos curar un cáncer? Un imán de polo negativo, obviamente. No se diga con todos los pares que creó el doctor Goiz, ese trabajo fenomenal que hizo con su enfoque médico para la creación del par y todos esos pares que se crearon para todas las enfermedades o casi todas las enfermedades fisiológicas, por obvia razón, porque él es médico, no puede entrar a otros ámbitos. Pero nosotros que hicimos un atrevimiento y creamos un equipo multidisciplinario de psicólogos, neurólogos, terapeutas alternativos, acupunturistas, cráneoacupunturistas para desarrollar el biomagnetismo cuántico, pues obviamente trajimos lo más avanzado que en la historia del ser humano ha podido crear, hasta lo más avanzado que el ser humano ha descubierto a principios del siglo XX, con todo lo que se ha descubierto en relación a la física cuántica. La física cuántica propiamente dicho, el entender que vivimos en un multiuniverso con multidimensiones, el entender que el universo es holográfico y que es eléctrico. No como nos dicen que el Sol es un pedazo de, pues un cuerpo hecho de explosiones atómicas. No, es eléctrico, porque el Sol no podría crear magnetismo, porque si tú calientas un imán en la estufa pierde el magnetismo, entonces no puede ser lo que nos dicen que es eléctrico. Además, el paradigma holográfico nos dice que todo es un holograma creado y sustentado por quantums de luz, de bytes informacionales. Y bueno, eso es lo más avanzado. Entonces, aquí lo resumimos, aquí lo hemos sistematizado en el diplomado de biomagnetismo cuántico. Es un diplomado muy modesto, pero no por eso deja de ser lo más avanzado en el planeta. Los rusos han avanzado mucho en física cuántica, muchísimo más que Occidente. No obstante eso, para los rusos, el conocer el biomagnetismo en su momento, cuando lo exploren, se van a dar cuenta que pues obviamente acá también, en un país tan modesto como México, pues se ha logrado de alguna manera con la práctica, basado en los conocimientos que nos enseñó el doctor Richard Bregman-Meyer, hemos creado un sistema terapéutico, sobre todo en el biomagnetismo cuántico, lo más avanzado en los tratamientos para todo tipo de enfermedades, ya sea físicas, psicológicas, emocionales y energéticas, porque a final de cuentas todo es energía, e irte a los fundamentos de la misma te permite tratar todos esas situaciones. Y bueno, los invitamos al diplomado, compartan. Esto es una obligación, compartir, porque desde nuestro punto de vista ahora hay una pandemia terrible de enfermedades en el planeta y no es casual que surjan estos métodos efectivos de sanación ante tanta agresión a la salud del ser humano. Incluso
por los mismos sistemas de tratamiento, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que la tercera causa, y algunos hablan que es la segunda, de muertes en el planeta es la muerte por negligencia médica o la muerte por medicamentos o la iatrogenia medicamentosa. Es decir, nuestros sistemas de salud tradicional han fallado. Comparado con el biomagnetismo, obviamente es el lado opuesto de esa situación. Y creo que no es casual que esto esté surgiendo en tan modestos lugares como una alternativa fundamental, porque si algo tenemos en el instituto es que tenemos una hambre de dar a conocer esto y de que pues entre más personas se beneficien de estas bases fundamentales para sanar, pues lleguen a las personas y se expanda esto, porque el doctor Richard Brennimeyer fue perseguido cuando presentó sus conclusiones en donde estuvo haciendo investigaciones, diciéndole que esto no lo podía dar a conocer. El doctor Goiz, todos sabemos su historia, que igualmente aquí fue perseguido por tratar de difundir esto que aprendió del doctor Richard Brennimeyer y que él de alguna manera modificó y planteó el par magnético. Nosotros hemos sufrido censura, obviamente, en el internet, cositas que luego uno no se explica por qué fallan, pero sabemos que esto es una obligación de dar a conocer para que pues las personas que tengan problemas de salud pues lo resuelvan de la mejor manera y la calidad de vida, sobre todo aplicándose esta terapia, de verdad es otra. Adiós dolores y adiós enfermedades. Desde luego, el desgaste del cuerpo, los alimentos, los nuevos químicos que están que están presentes en los alimentos, pues obviamente o una de dos, o comemos o no comemos, pero sabemos que esos químicos, al ser artificiales, nuestro cuerpo no está adaptado, porque para un nuevo químico el cuerpo tarda miles de años y varias generaciones adaptarse y llenarlo de muchos endulcorantes, saborizantes, glaucomato, que es una sustancia sumamente tóxica, pesticidas, herbicidas, pues todo eso recrudece la salud planetaria. Más aún si el estrés y todas estas vivencias que tenemos en la ciudad y la contaminación que genera muchos radicales libres, pues obviamente estamos hablando que hay una pandemia de enfermedad, si me permiten decirlo así, resultado de tantos radicales libres o tantas sustancias que pues obviamente llevan a que nuestro organismo efectivamente se hiperacidifique y la prevalencia de tumores y enfermedades con superbacterias cada vez más resistentes y antibióticos menos efectivos a ellos han creado que el planeta tenga un grave problema de salud y que pues métodos como el biomagnetismo cuántico pues sea una tabla de salvación que, les digo, no es casualidad que se esté dando y que se esté desarrollando, porque pues yo en lo particular y en el instituto creemos que pues el campo cuántico objetivo universal, dentro de su sabiduría, pues obviamente manda medidas o contramedidas contra todos estos sistemas enfermizantes con técnicas de personas que han dedicado su esfuerzo a dejar algo o contribuir en algo en que el ser humano pues de alguna manera viva mejor y tengamos una calidad de vida pues que nos merecemos como un ser inteligente y que es un campo cuántico subjetivo personal que viene de la fuente. Y bueno, el método de
el biomagnetismo cuántico y la electrólisis que sucede a la hora de estar creando pues estos flujos eléctricos y esta descomposición de los líquidos corporales en sus elementos básicos, oxígeno e hidrógeno, permite que sanemos. Y bueno, compartan y pues les vamos a agradecer muchísimo que lo hagan porque así nos ayudan a crecer y a lograr nuestros objetivos, que es difundir esto. De antemano, gracias.